Buenos días, jóvenes del grupo segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del Sistema Escolarizado. Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya, Campus Cancún, y a su clase de Filosofía del Derecho. Esta es la cuarta clase de la cuarta semana. Buenos días a todos, saluda Braulio. Buenos días, Braulio. Antes de dar inicio a la clase, recordarles que vamos a tener solamente una hora de clase, que es de 11 a 12, y su examen final ya está en plataforma para que lo contesten en una hora, de 12 a 1 de la tarde del día de hoy. Esta clase corresponde a la de lunes 26 de abril de 2021. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de ayer ya fue el límite para cerrar lo que fue la cuarta y última actividad. Por lo tanto, hoy nada más tenemos la clase y su examen final. Ya después del examen final, pues ya saben ustedes que la plataforma en la que va a calificar su examen final va a arrojar una calificación, y eso ya estaría a disposición de la coordinación académica a partir de la 1 de la tarde. Pues vamos a dar inicio con esta cuarta y última clase. Vamos a ver la relación del derecho y del poder en la defensa e ingeniería de la Constitución. Aquí vamos a ver el papel que desempeña el derecho respecto al poder, pero sobre todo el papel preponderante que juega la Constitución política para organizar estos. Organizar un Estado, jóvenes, ya sea gobierno o sociedad, es sin duda la tarea principal de una constitución. Implica tanto el establecimiento y formación como la composición y la ordenación de una ley fundamental o suprema que como carta magna debe dirigir y regir los derroteros del país o de la nación en cuestión. Como ustedes pueden ver, eso lo habíamos visto en clases anteriores, las dos partes que conforman nuestra Constitución, que es la parte dogmática, que se refiere a las garantías individuales, y la parte orgánica, cómo están organizados los tres poderes del Supremo Poder Federal. Ya vimos que es poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Estamos hablando de tres poderes, y la prohibición de que esos tres se depositen en uno solo. Si no, puede ser, hay una división de poderes. Pues bueno, la Constitución juega un papel muy importante, como les mencionaba, para organizar un Estado, un gobierno o una sociedad. Así, ante los enigmas del tercer milenio, el constitucionalismo adquiere una creciente importancia, tal como lo advierten estos juristas. Bruce Ackerman, Robert Alexi, Ronald Dworkin, Luis Prieto Sánchez y Gustavo Zagrebelsky. Son estos prácticamente juristas modernos respecto a que estudian, entre otras cosas, del constitucionalismo, la relación de derecho-poder. Y luego, son algunos, porque hay otros. Asimismo, en particular, hay dos temas que resultan muy atractivos para teóricos como Héctor Fix Zamudio y Roberto Mangabeira Unger: la defensa y la ingeniería constitucional, respectivamente. Sin embargo, ambos parten de la estrecha relación entre el derecho y el poder, cada uno para enfatizar aspectos diferentes de esta relación. Desde distintas perspectivas del mismo fenómeno, el último advierte, o sea, Roberto Mangabeira, que como el derecho es poder, es imprescindible para la creación y reforma de los diferentes arreglos institucionales, mientras que el primero, por Zamudio, precisa que como el derecho es el límite del poder, es indispensable para la protección y salvaguarda de las distintas garantías constitucionales. Bueno, de esta manera,
La defensa y la ingeniería de la Constitución son algunas de las preocupaciones constantes y permanentes en la doctrina contemporánea respecto a lo que estamos hablando del derecho constitucional, y seguramente va a ser un tema toral en los años siguientes. Vean ustedes que cuando tocamos el tema de la Constitución siempre va a ser tema, va a estar siempre en la vanguardia, al día, sobre los asuntos que se tratan. Tenemos algunos en las noticias, pero sobre todo el más relevante fue el de modificar una ley secundaria para que el presidente de la Suprema Corte de Justicia pueda estar 2 años más en el poder. Eso, digo, no necesita ser un constitucionalista para darse cuenta que si la norma suprema de la Constitución y una ley secundaria la contradice, es inconstitucional. La reforma, ¿dónde debe de ser? En la misma Constitución, no en una ley secundaria. Pero como no sé por qué lo están haciendo al revés, pues lógicamente ya lo aprobaron en una de las cámaras, y por lo tanto eh, se va a impugnar, que es lo más probable. ¿Y a dónde va a llegar? A la Suprema Corte de Justicia. Van a promover alguna acción de inconstitucionalidad por parte de la oposición, y eso va a resolver la Suprema Corte, donde va a decir si esa reforma, no reforma, sí, vamos a poner esa adición al transitorio, no que hicieron para reformar de que no debe tener 4, sino 6, debe permanecer el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes van a dictaminar si es constitucional o es inconstitucional, pero les repito, la norma suprema, hablamos de la Constitución, la ley secundaria, ahí se está haciendo una modificación. Cuando, si vas a hacer algún cambio, esté dentro de la Constitución, pero como la Constitución es rígida, acuérdense que es rígida. ¿Por qué es rígida? Porque para hacer alguna modificación se requiere un procedimiento especial. No basta las 2/3 partes del Congreso de la Unión, sino también que lo aprueben la mayoría de las legislaturas de los estados. Entonces, si consideras que por parte del Congreso puedes obtener las 2/3 partes, adelante, pero cuidado, cuando se vaya esto a las entidades federativas, si consideras que no se puede obtener la mayoría del voto de las legislaturas de los estados, entonces esto que va a pasar, no va a proceder. Pero, y aparte, pues tenemos por el lado del Tribunal Electoral las cuestiones de las candidaturas de escrito a algunos candidatos de Morena. Hoy iban a sesionar a las 11 de la mañana para resolver, y esto pues estamos en pero bueno, vamos a continuar. Pero vean ustedes cómo la cuestión de la Constitución, digo, siempre está vigente las 24 horas del día. Cualquier situación que pasa, pues lo que hacemos es mirar a la Constitución, qué dice la Constitución. Por eso es muy importante que la educación del derecho, la Constitución. En la actualidad, los estudiosos del derecho constitucional concuerdan en que no basta con que la expedición de un texto que contenga tanto los principios o valores esenciales como las normas o reglas fundamentales para la organización de la comunidad política, si ambos no están acompañados por una aplicación práctica de sus preceptos en los hechos. Por lo tanto, es menester crear mecanismos de salvaguardia para garantizar la justicia, la vigencia y eficacia de la Constitución, y además para corregir o restablecer el ordenamiento constitucional cuando es desconocido o violado, o bien para cambiarlo o reformarlo cuando queda rezagado ante la realidad social. Por esta razón, se pretende enfocar estos dos aspectos, la defensa y la ingeniería constitucional, a partir de la estrecha relación entre el binomio derecho-poder, y precisar su trascendencia para la propia Constitución. Así procederemos a discutir algunos aspectos inherentes
a cada uno de estos tópicos para precisar los problemas centrales de estos temas. Tenemos derecho a poder. Desde los griegos, desde la antigua Grecia, hasta nuestros días, tanto la relación entre el derecho y el poder, como la reflexión sobre los fenómenos del poder, han sido centrales para la filosofía jurídica y además la política. Como constante advertimos que los detentadores de este tienden naturalmente a abusar del mismo y a ejercerlo de manera tiránica. Eso tenemos también esta forma de gobierno, la tiranía. Así, para combatir el ejercicio tiránico del poder, propusieron diversos mecanismos con el objeto de lograr que el poder se mantuviera dentro de ciertos límites. Al respecto, el jurista Héctor Zamudio presenta algunos ejemplos muy elocuentes. Por ejemplo, en Esparta, los reyes espartanos eran dobles con el fin de que se vigilaran recíprocamente uno del otro y no pudiesen abusar de la autoridad que les había conferido el pueblo. Quienes eran dos. Además, se crearon éforos como vigilantes del ordenamiento constitucional. En Atenas se crearon paulatinamente diversas instituciones para restringir el poder de los gobernantes. Asimismo, la distinción entre los principios y las reglas básicas que se atribuyeron al espartano Licurgo o el griego Solón de la organización política llamadas nomoi y que en conjunto forman la politeia y la constitución y las disposiciones expedidas por la eclesiao. O sea, es una asamblea de los ciudadanos denominadas septismata, dio lugar no solo al reconocimiento de la primacía de las primeras sobre las segundas, sino también al establecimiento de instrumentos para evitar que la asamblea expidiera disposiciones contrarias a los principios básicos. Entre dichos mecanismos destaca la acción penal, calificada como grave paranomón, que cualquier ciudadano podía ejercer en contra de otro que hubiera presentado una iniciativa de ley que hubiese sido aprobada por la Asamblea. A pesar de ser contraria a los principios superiores, dicho delito se tipificaba por el engaño del proponente a la Asamblea por medio de una proposición indebida. En Roma, durante el imperio, se concentraron todas las facultades en el emperador. Los mentados emperadores cometieron grandes abusos y excesos durante su gestión. Así, en la época de la República, todos los funcionarios fueron dobles para evitar que abusaran del poder al limitarse recíprocamente. Se vigilaba uno y a otro. Estaban los cuestores, los ediles, los censores, los pretores y especialmente los cónsules. Sin embargo, esta duplicidad llevó a enfrentamientos dramáticos como los casos de los cónsules Mario y Silva y posteriormente Julio César y Pompeyo, porque cuando uno de ellos triunfó sobre el otro, se instauró una dictadura autoritaria. Asimismo, se crearon los tribunos de la plebe para defender los intereses particulares, ya que tenían la facultad de impedir la aplicación de las disposiciones legislativas contrarias a dichos intereses, en la intercesión, y dar protección personal a los perseguidos por las autoridades. Es el jus auxilii. En la Edad Media se consideró que existía un derecho superior de carácter universal, el derecho natural, que derivaba de la naturaleza humana como un reflejo de la revelación divina y que era superior a las leyes civiles expedidas por los monarcas, el jus civile, civile. De hecho, los propios monarcas se contemplaban por encima de las disposiciones legislativas, pero sometidas a los preceptos del derecho natural. Por estas razones, algunos pensadores justificaban el tiranicidio respecto de los gobernantes que violaban gravemente dicho derecho superior e inmutable. Tenemos la época del enciclopedismo francés, acuérdense, Rousseau, Voltaire, Diderot,
D'Alembert, en la época de las luces y del secularismo, también llamada de la Ilustración, tuvieron un papel muy importante en la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos de Norteamérica y además en la Revolución Francesa. Los pensadores y naturalistas racionales de la Escuela del Derecho Natural influyeron decisivamente en los creadores de los primeros textos constitucionales escritos y de sus correspondientes declaraciones de los derechos humanos, tanto en la Constitución Federal de Estados Unidos de Norteamérica de 1787 y el Bill of Rights de 1791, como en las constituciones francesas revolucionarias de 1791 a 1791. Posteriormente a ellas se impuso el autoritarismo napoleónico y en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789. En estos documentos se reflejaron las ideas de los naturalistas de derechos individuales y superiores a la organización política, cuyo objeto esencial era precisamente la tutela de estos derechos. Con la influencia de John Locke y de Charles Lewis, de Secondat, barón de Brett y de Montesquieu, se introdujo con diferentes matices el principio de la división de funciones, comúnmente conocido, como les mencioné al inicio de esta clase, la división de poderes, con el objeto de que el poder, limite al poder de forma tal que las actividades esenciales del poder político se depositasen en diversos órganos con el fin de que cada uno de ellos sirviera de peso y contrapeso a los demás. Bueno, de esta manera, no solo se puede evidenciar la estrecha relación entre derecho y poder, sino también se puede constatar su influencia en la Constitución, tanto en la defensa como en la ingeniería constitucional. A continuación, procederemos a enfatizar la interacción entre derecho y poder para posteriormente vincularla con la Constitución, su defensa e ingeniería. Tenemos el binomio derecho-poder. La relación entre el derecho y el poder no descansa en la subordinación del uno sobre el otro y viceversa, sino en la interacción entre ambos. Por un lado, el derecho es necesario para la legitimación del poder y del orden político existente, y el poder es indispensable para la aplicación del derecho y del orden jurídico divino. ¿Cuál es una de las características de las normas jurídicas? Es su coercibilidad, que se puede usar la fuerza para lograr que se aplique. Estamos hablando de aquí del poder. El derecho y el poder son los principales centros de atención del análisis del fenómeno jurídico y del político, respectivamente. Sin embargo, derecho y poder pueden ser considerados como las dos caras de la misma moneda, de modo que tanto uno como de otro son las nociones fundamentales de la filosofía jurídica y de la política. El contraste deriva de cuál es la cara y cuál es la cruz. Para un jurista, el derecho es la cara y el poder la cruz, mientras que para un politólogo, el poder es la cara y el derecho es la cruz. Vean ustedes la diferencia entre un jurista y un politólogo. Por lo tanto, derecho y poder se deben completar de manera recíproca. El derecho sin poder es mandato impotente e ineficaz, mientras que poder sin derecho es fuerza bruta e ilegítima. En ese sentido, se pronuncia Rudolf von Jering al realizar una apología de Astrea o de tenis, que dice lo siguiente: todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha. Esos principios de derecho que están hoy en vigor ha sido indispensable imponerlos por la lucha a los que no los aceptaban. El derecho no es una idea lógica, sino una idea de fuerza. He ahí por qué la justicia, que sostiene en una mano la balanza, donde pesa el derecho, sostiene en la otra la espada que sirve para hacerlo efectivo. La espada sin la balanza
es la fuerza bruta, y la balanza sin la espada es el derecho en su impotencia. Se complementan recíprocamente y el derecho no reina verdaderamente más que en el caso en que la fuerza desplegada por la justicia para sostener la balanza iguale a la habilidad que emplea en manejar esta, o sea, la balanza. Por eso ven ustedes que las figuras de la justicia está la balanza y tiene una espada. Ahí está la relación de derecho y poder. Vean ustedes lo que se están explicando. El derecho sin poder es impotente y ineficaz, no tiene fuerza, por así decirlo, en cuanto a su aplicación. Y el poder sin derecho sería fuerza bruta, fuerza legítima. Entonces, el poder, ¿para qué va a servir? Para la aplicación del derecho. Esa es la relación, si vemos, esencial de derecho y poder. No se pone uno sobre otro, sino que ambos interactúan en esa relación. Asimismo, tanto el derecho como el poder son medios indispensables para realizar fines fundamentales como la justicia y el bien común en los diferentes niveles del Estado, del gobierno y de la sociedad. La justitia fundamentum, la regnorum salus populi, la suprema lex est. Al respecto, Nicolás Maquiavelo sostiene lo siguiente: los principales fundamentos de que son capaces todos los estados, ya nuevos, ya antiguos, ya mixtos, son las buenas leyes y armas. Las leyes no pueden ser malas en donde son buenas las armas. Eso es lo que dice Nicolás Maquiavelo. Asimismo, por un lado, Thomas Hobbes señala que el poder de un hombre consiste en sus medios presentes para obtener algún bien manifiesto futuro. De la misma forma afirma que la evidencia demuestra que hay una inclinación general de la humanidad entera, un perpetuo e incesante afán de poder que cesa solamente con la muerte. Por otro lado, John Locke afirma que la finalidad de la ley no es suprimir o restringir la libertad, sino lo contrario, protegerla y ampliarla. En todas las categorías de seres creados, susceptibles de regirse por leyes, si carecen de ellas, carecen también de libertad, porque allí donde no hay ley, no pueden los hombres librarse de la presión y de la violencia de los demás, que es en lo que consiste la libertad. No es la libertad, según se ha dicho por alguien, el hacer cada cual lo que se le antoja. ¿Puede alguien ser libre si cada cual puede ser tiranizado por el capricho de los demás? De lo que se trata es de que cada cual tenga libertad para disponer, como bien le parezca, de su persona, de sus actos, de sus bienes y de todo cuanto le pertenece, sometiéndose a lo que ordenan las leyes bajo las cuales vive, para no verse sometido de ese modo a la voluntad arbitraria del otro y poder seguir libremente la suya propia. La relación de fuerza en la relación y el cambio requiere que la voluntad del poder deba ser enfrentada con la voluntad del derecho en términos de la protección de la libertad. De hecho, la libertad no es solamente autonomía, autodeterminación e independencia, sino una combinación de poder y de derecho. Sin duda, ustedes se podrán dar cuenta, la historia de la humanidad se ha caracterizado por siempre una lucha por la libertad y en contra de la antítesis, que es la opresión. El nexo entre libertad y opresión es evidente, tal como es el vínculo entre el derecho y el poder. Los instrumentos de los que se valen los caballeros en la lucha por la libertad son las espadas para atacar y los escudos para defenderse de los ataques de las nuevas formas de opresión que aparecen en el horizonte del campo de batalla. Así la historia está llena de ejemplos acerca de la lucha entre las dicotomías derecho-poder y libertad-opresión. La voluntad del derecho y la voluntad del poder son nuestros puntos de partida.
Al primero, o sea, por referirse al derecho, lo podemos caracterizar como un sistema de mandatos rectos que confieren facultades e imponen deberes inclinados a la realización de la justicia, mientras que al segundo, el poder, lo tenemos visualizado como un sistema de mandatos y de obediencias tendentes a la construcción del bien común. No obstante, ninguno de los dos por sí puede explicar la naturaleza del ser humano, ni puede guiar a la vida humana completamente. Es preciso reconocer a ambos como complementarios e interdependientes. El ejercicio del poder nos conduce a la idea de que todo ser humano investido de poder tiende a abusar de él. Aquí estamos hablando de la problemática del abuso del poder. Sin embargo, la voluntad del poder puede ser tanto necesaria como peligrosa. Puede conducir incluso a diferentes extremos como la anarquía y el despotismo. De la misma manera, el poder se puede presentar como un afrodisíaco, ya sea para mantener la dependencia u la obediencia de un mandato, como para la independencia o la resistencia del mismo. En este sentido, jóvenes, el poder está siempre descrito como una relación de fuerza, un deseo o una voluntad que posibilita la obediencia o la resistencia de un mandato. De este modo, podemos decir que el poder es fuerza. Por un lado, consiste en la fuerza que permite a alguien imponer la obediencia de su mandato, y por otro lado, reside la fuerza que le permite ofrecer resistencia a un mandato. Por ende, el poder es definido como una relación binomial de fuerza, tanto mandato-obediencia como mandato-resistencia. Para diferenciar las formas de poder, es útil recordar la descripción que hace Max Weber sobre la legitimación y que distingue tres formas de autoridad o de dominación legítima. ¿Cuáles son esas? Primero tenemos la legal o la racional, después tenemos la tradicional y después tenemos la carismática, pero preferimos la tipología de poder que presentan los juristas Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero, porque descansan no sobre la legitimidad, sino sobre los medios que permiten identificar no solo las formas de poder, sino los medios concretos en que se basa la imposición de un mandato y en su caso a la obediencia o a la resistencia de ellos. Por lo tanto, podemos concebir y conceptualizar al poder como una fuerza para imponer la obediencia de un mandato y en su caso su resistencia. John Locke señala cuáles son las diferencias que existen entre el gobernante de un estado, el padre de una familia y el capitán de una galera, sobre las bases que dan lugar a la legitimidad del título, del ex título. El poder paternal tiene un fundamento natural, ex natura. El poder patronal deriva del castigo o un crimen o delito, es el ex delicto. Y el poder político se justifica sobre las bases del consenso, es consenso. En este sentido, el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, o el francés Jean-Jacques Rousseau, se presenta con gran elocuencia y vehemencia. Dice, el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o el señor, sino transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligando a obedecer, sino a los poderes legítimos. Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. El poder político legítimo se debe monopolizar, o sea, no solo se debe monopolizar, sino también ejercitar el interés tanto del gobernante como de los gobernados.
Lo contrario al poder legítimo es el poder usurpador o de facto, y el poder legal es el poder arbitrario o llamado tiránico. Por lo tanto, el poder político, para ser legítimo y legal, no debe de ser usurpador ni tampoco tiránico. Bueno, los límites del ejercicio del poder político descansan en su distribución más que en su fragmentación. La distribución y limitación del poder político se basa tanto en la protección de los derechos humanos como en la separación de funciones y competencias, pero debe ser complementado por un conjunto de máximas o principios que garanticen la justicia, la vigencia y la eficacia del Estado de Derecho como gobierno de leyes y no de hombres. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Eso ya lo habíamos visto en teoría general del Estado. Tradicionalmente se ha respondido desde Heródoto hasta nuestros días al recurrir al análisis de las diferentes formas de gobierno, como estaba la monarquía, la aristocracia y la democracia. Sin embargo, hay otra forma de contestar a dicho interrogante, y es la de cuestionarse qué es mejor, el gobierno de los hombres o el gobierno de las leyes. Esta polémica se remonta hasta la época de Platón y Aristóteles, quienes decían si acaso conviene más ser gobernados por el mejor hombre que por las mejores leyes. Para ambos, el primero es más peligroso, mientras que el segundo es mejor, porque en la ley no se encuentra la pasión, mientras que toda alma humana lo tiene necesariamente. Bueno, quedan 3 minutos. Bueno, jóvenes, para ir concluyendo nuestro tema y clase de hoy, pues ya el día de ayer, domingo, a las 23:59 horas, concluyó su actividad, como ustedes ya habrán notado, para los 25 puntos que faltaban de la tercera y cuarta semana, son 2 cuestionarios. El último fue por adelantado, porque hoy nada más es esta clase que estamos teniendo y 1 hora su examen final. Examen final de 20 reactivos de opción múltiple. Sí les dije, recuerden, estudien lo que vimos en la segunda y tercera semana, y lo que se va a aplicar en el examen final, para que tengan una idea ustedes de qué haberse enfocado para su estudio. Ya que será a las 12 del día, mediodía de hoy, ya estaría abriendo su examen final, que cerraría la hora. No sé si tengan ustedes alguna pregunta al respecto, para que las dudas, pues aquí les demos respuesta, o a algo que no haya quedado claro. A ver, Alejandra, Adriana, Andrea, Astrid, Bartolo, Braulio, Carlos, Claudia, Cristian, Dana, Diego, Lendy, Irving, Jesse, Luis Felipe, Marco Santiago. No sé si tengan alguna pregunta. Ya el tiempo de la grabación se está terminando. El examen final, pregunta Glenn, el examen final, les dije, debe ser de la de la segunda, tercera y cuarta semana. Les dije en clase anterior que la cuarta semana, lo que estamos viendo hoy, solo era para su cuestionario que se dio ayer. Y para el examen que estudiaran lo de la segunda y tercera semana, el material que vimos. Segunda y tercera semana. Eso es lo que va prácticamente se está evaluando en el final. En la primera semana se dio el parcial. Segunda y tercera en el final, y esta cuarta, la clase de hoy, pues está en su cuestionario, en su cuarto cuestionario que se dio. Bueno, jóvenes, nos queda menos de 1 minuto de clase. Les agradezco mucho el apoyo, la atención, la paciencia que tuvieron con un servidor para ser su maestro de este módulo de filosofía del derecho. Y espero que les vaya bien
sigan metiendo ganas, estudiando, mucha actitud, síganse cuidando por la cuestión de la pandemia y que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho. Y suerte y adelante, jóvenes. Un abrazo para todos, bonito lunes y excelente inicio de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Dale, profe, buen día, como siempre, buena clase. Muchas gracias, profe. Buen día. Goodbye, baby.